Dicen que los hijos no deben meterse en conflictos de adultos. Son asuntos de sus padres y que ellos encontrarán la manera de solucionar los problemas. No obstante, cuando la protagonista de esta historia se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en su casa, decidió interceder para que todo volviera a la normalidad. Josefina era una mujer hermosa que pertenecía a una familia de clase media. Desde muy joven comenzó a trabajar, siendo su primer empleo como cajera en una tienda. Ella nunca se vio cursando una carrera profesional, pues consideraba que pasaría mucho tiempo estudiando, y más bien prefería ganarse sus dolaritos laborando desde ese momento. Teniendo solo 20 años, se fue de su casa porque no quería seguir causando cargas a sus padres. Se independizó muy rápido. Había conseguido mejores ingresos y hasta un departamento había podido adquirir. Esta muchacha se consideraba la mujer más feliz del mundo. Siendo tan joven, no había obtenido más responsabilidades que ver por ella misma. No se había casado ni tenido hijos, ya que no se consideraba apta para ello. Sus ingresos eran lo suficiente para tener una vida cómoda. Verdaderamente, era independiente. Josefina siempre se sintió muy contenta con la vida que sus padres le habían ofrecido. Siendo una joven emancipada, por decirlo de esa manera, nunca había dejado de visitarlos, les llevaba víveres y no les daba dinero porque ellos decían que estaban lo suficientemente bien como para que su hija los mantuviera. Sus progenitores eran su ejemplo, la pareja que siempre se había mantenido junta y feliz. No obstante, no se imaginaba que un día las cosas pudieran cambiar. En una oportunidad, Josefina fue a la casa de sus padres, donde había crecido. Ahí se encontraba su madre, algo triste en su cuarto. A ella le parecía extraño y notaba que su padre estaba muy angustiado. Pensó creer que tal vez sus padres estaban teniendo problemas matrimoniales. La joven no se quiso meter. Sabía que sus padres se amaban tanto que en su momento terminarían arreglando las cosas. Sin embargo, en el transcurso de la semana, llegó a visitarlos y los notó de la misma forma. Al parecer, aún no solucionaban sus problemas. A pesar de que sus padres estuvieran actuando de una manera que no era común, la joven decidió ser prudente y no meterse en los asuntos de ellos. Callar sería la mejor opción en ese momento. No obstante, el tiempo continuaba transcurriendo y sus papás seguían iguales. Por ende, la joven decidió que era la hora de intervenir y buscar una solución. Pero lo que terminó descubriendo le rompió el corazón. «Mamá, papá, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué han actuado tan extraño estos días?» «No sucede nada», les dijeron sus padres. Luego de muchas insistencias de parte de la joven, sus padres terminaron confesando lo que estaba pasando. Los ancianos quebrados empezaron a llorar. Dijeron algo que destrozaría el corazón de su hija. Resulta que hace más de un mes se habían enterado que la madre de Josefina estaba padeciendo un fuerte cáncer en la médula y los huesos y que las probabilidades de vida eran escasas. Los señores no habían querido decir nada para no preocupar a su hija, así que intentaron vivir de manera normal, pero les había sido imposible no demostrar sus sentimientos y preocupaciones. Mientras la madre de Josefina realizaba su tratamiento, todo parecía no mejorar. Luego de 2 meses su semblante reflejaba estar peor. Josefina estaba destrozada y muy triste, por lo que se estaba enterando lo que le ocurría a su madre. Ella siempre se había imaginado que tendría a sus progenitores para siempre, y que se despediría de ellos cuando ya estuvieran muy viejitos. Y aún para eso faltaba bastante tiempo, pensaba ella. El tan solo hecho de saber que en cualquier momento se podía quedar sin la mujer que le había traído al mundo, generaba que Josefina no parara de llorar, aunque en el fondo de su corazón guardaría esperanzas de que su madre mejoraría. Tristemente las cosas no sucederían como Josefina quería. El cáncer en su madre
no hizo sino crecer y crecer con el paso de los días. Los médicos dijeron que el tratamiento no estaba haciendo efecto. Después de todo, la señora había perdido todas las esperanzas. Se encontraba deprimida y ya no tenía fuerzas para seguir enfrentando la enfermedad. Poco a poco la vida de su madre se fue deteriorando, hasta que ya no tenía remedio, y murió. Aquella pérdida era irreparable. El dolor que Josefina sentía no la dejaba vivir tranquila. En vez de ser ella quien ayudaba a su padre, pues era un señor mayor, fue este quien sacó fuerzas de donde no tenía para apoyar a su desconsolada hija. A pesar de todo el esfuerzo del hombre, pasaron meses para que Josefina comenzara a estar aliviada de su dolor. Todos los días lloraba hasta que entendió que debía continuar con su vida. Eso sí, se juró a sí misma que prefería morir antes de tener que vivir viendo a un ser querido pasar un proceso tan duro como el que había sufrido su madre. A medida que transcurrían los años, Josefina fue reconfortada. Alguien quien se convirtió en su apoyo fue Raúl, un muchacho quien se ganó su amor y se convertiría en el hombre de toda su vida. Raúl era enfermero y frecuentaba el supermercado donde Josefina trabajaba. Estos se sintieron tan atraídos mutuamente que una tarde salieron a comer. Esa primera cita fue suficiente para que entendieran que estaban hechos el uno para el otro. Cuando Josefina estaba a punto de cumplir los 31 años, descubrió que estaba embarazada. Su novio se sintió muy feliz con la noticia y queriendo que su hijo naciera con la bendición de Dios. 2 meses después ya se estaban casando. Luego de tanto sufrimiento, parecía que el destino comenzaba a sonreírle. Su vida verdaderamente estaba plena. Finalmente Josefina tuvo una niña, a la cual le puso por nombre Lucy, en honor a su difunta madre. Aunque Josefina no era de creer disparates, por alguna razón se le había metido en la cabeza que su hija era la reencarnación de su madre. Ella sabía que eso no era cierto, ni posible, pero por consuelo pensaba así, para sentir que su mamá había regresado para acompañarla. A medida que su hija iba creciendo, Josefina le contaba su loca idea sobre ella y su madre, además del dolor tan grande de haber perdido a su mamá, debido a una enfermedad tan triste como la que la difunta había padecido. La pequeña Lucy la escuchaba, y en lo más profundo de su corazón guarda las cosas que su madre le decía, y hasta se sentía culpable por haberle causado un supuesto dolor a su madre en su vida pasada. Por ende, la niña le hizo un juramento a su progenitora, y es que nunca le volvería a causar un dolor tan grande como el que supuestamente ya le había causado antes. Nuevamente transcurrieron los años, y Lucy se convirtió en una joven bella e inteligente. Cuando tuvo la edad para cursar una carrera universitaria, decidió estudiar medicina, debido a la historia que había escuchado de su abuela. Ella había decidido convertirse en una prestigiosa doctora que ayudara a las personas enfermas y así evitarle a los familiares el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Con mucho esfuerzo, Lucy cumplió su meta de graduarse. Fue la estudiante más destacada de su grado, obteniendo el título de médico general. Sus altas calificaciones le abrieron la puerta para conseguir una beca y estudiar oncología, finalizando su posgrado. Lucy consiguió trabajo en el Hospital Central y con el paso del tiempo, gracias a su profesionalismo, logró ocupar el cargo de directora general del centro de salud. Todo parecía ir muy bien en la vida de esta familia. Lucy nunca llegó a casarse, sino que se mantuvo en casa con sus padres. Josefina se sentía feliz y plena, porque entendía que había hecho hasta lo imposible, junto a su ya difunto marido, por sostener a su hija. La señora, cuando perdió a su esposo, se sintió tranquila, pues lo vio como algo natural, ya que el hombre había partido cargado de años. Estando sola en casa con Lucy, entre las dos se infundieron aliento para salir adelante. Josefina ya estaba muy fortalecida por la pérdida de Félix y por alguna razón
creía que podía seguir siendo muy feliz con Lucy. No obstante, no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Una mañana, Lucy entró a casa después de llegar del trabajo. La mujer fue al cuarto de su madre, le hizo sus maletas y la montó en su auto. A menos de una hora ya estaban en un geriátrico, ya que Lucy había decidido internarla. Josefina estaba muy triste con la decisión de su hija. Sentía que ésta la había dejado de amar y que por ser ya una mujer de casi 90 años, su hija amada la despreciaba. No obstante, la anciana ni se percataba de las lágrimas de Lucy por tener que llevarla a ese lugar. Después de que Lucy la dejó allí, la tristeza invadía a Josefina. Decía que su hija la había encerrado en ese asilo para estar sola en su casa. No habían pasado 2 horas del momento en el que Lucy dejó a su madre allí, que ya había regresado a buscarla arrepentida. Josefa estaba molesta, y siendo algo orgullosa le dijo a su hija que no se arrepintiera de sus actos, que si ella era una carga, prefería quedarse con esos desconocidos que no la iban a rechazar. Sin embargo, Lucy se abrió a su madre y le contó las razones por la cual la estaba dejando allí. Resulta que ese mismo día, Lucy se había enterado que tenía un cáncer en el mismo lugar que la había tenido su abuela, y no quería que su madre pasara nuevamente por ese dolor. Ella quiso ahorrarle verla padecer hasta morir, pero la amaba tanto que no podía dejarla en ese lugar. Luego de todo, tanto Josefina como Lucy se rompieron a llorar, pero esta vez decidieron que no se perdería una vida en la familia debido a la desesperanza. Los tiempos habían cambiado y la tecnología estaba avanzada, así que Lucy empezó su tratamiento, y hoy en día ya ha superado su enfermedad. Ella recibió una nueva oportunidad del cielo, y hasta los momentos aún vive en la misma casa, con su anciana madre.